Hola a todos y bienvenidos a Gabo Maths. En este primer video vamos a ver lo que es una función y hablaremos sobre las relaciones y funciones. También veremos cuándo puede ser una relación y no es una función. Ahora veremos lo que viene siendo la explicación de lo que es una función. Y bueno, una función f se caracteriza como una regla que para un elemento x de un conjunto A se le atribuye únicamente un elemento y de un conjunto B. Y esta palabra de aquí que está en rojo únicamente es de suma importancia que la tomen en cuenta. ¿Por qué? Porque esto nos dice que para que se cumpla que sea una función, un elemento X únicamente, específicamente, ¿verdad? Únicamente puede tener un elemento Y. No puede tener más de un elemento Y, ni menos de un elemento Y. Tiene que tener únicamente un elemento Y. Veamos un ejemplo donde tenemos un conjunto A y un conjunto B, donde nuestros elementos X serían Brian, Henry y Bianca, y nuestros elementos Y serían Perú, Inglaterra, Chile. Veamos que a Brian se le atribuye el elemento Chile, a Henry se le atribuye el elemento Inglaterra y a Bianca se le atribuye el elemento Perú. Es decir, Brian es de Chile, Henry es de Inglaterra y Bianca es de Perú. Entonces, para saber qué es una función, vemos que nuestros elementos X, Brian, Henry y Bianca, tienen únicamente un elemento Y. Brian tiene únicamente Chile, Henry tiene únicamente Inglaterra y Bianca tiene únicamente Perú. Por esto mismo, esto de acá es la representación de lo que viene siendo una función. Ahora veremos si son relaciones y también funciones. Veamos el primer ejemplo. Tenemos el conjunto estudiantes, en donde tenemos los nombres Juan, Cristian y Luna. Y en el siguiente conjunto, que serían las clases, tenemos la clase 1, 2 y 3. Ahora, veamos que a Juan se le atribuye el elemento clase 1, pero digamos que Juan tiene clases en la tarde, clases extracurriculares, digámoslo así. Entonces él también debe estar en la clase 2 por la tarde. Ahora, Cristian está en la clase 3 y Luna está en la clase 2. Ahora, antes de decir si es una relación y también una función, hay que analizar lo que les dije hace rato, la palabra únicamente, ya que si analizamos nuestro primer elemento, o sea, Juan, vemos que se le atribuye un elemento clase 1, pero también se le atribuye un elemento clase 2. Es decir, Juan tiene dos elementos, no únicamente uno. Ya con solo esto podemos ver que esto no puede ser una función. Entonces, se puede decir que es una relación, pero no función. Ahora, el siguiente ejemplo tenemos el conjunto de fracciones y el conjunto de decimales. A este primer elemento vemos que se le atribuye este otro elemento que sería 0.5. Es decir, un medio es lo mismo que 0.5. Ahora el siguiente, 2 quintos es lo mismo que 0.4 y 3 décimos es lo mismo que 0.3. Para decir si es una relación y una función, vemos si se cumple la regla que todo elemento X se le atribuye únicamente un elemento Y. Vemos que este se le atribuye únicamente 1, al segundo también y al tercero también. No vemos ninguna otra característica que nos diga que no es una función, por lo tanto es una relación y también función. Ahora, para esta otra parte, veremos si también estas son relaciones y funciones. Veamos el primer ejemplo. Tenemos el conjunto bebés y el conjunto mamás. Vemos que al primer bebé se le atribuye una mamá y al tercer bebé también se le atribuye una mamá. De primeras veríamos que, bueno, a este elemento de acá, este segundo bebé, no se le atribuye ninguna mamá. Y diríamos,
Bueno, a este sí se le atribuye una mamá y a este tercero también se le atribuye una mamá. Se le atribuye únicamente un elemento de salida, una mamá. Podríamos decir que es una función y una relación, pero el problema recae en que todo elemento X que esté dentro de nuestro conjunto, en este caso el conjunto de Bs, todo elemento X debe tener únicamente un elemento Y. ¿Y eso qué nos dice también? Que tiene que tener al menos un elemento. O sea, debe de tener un elemento sí o sí. Todo elemento X que esté dentro del conjunto debe de tener sí o sí un elemento Y, un elemento de salida. Por eso, esto es una relación, pero no es una función. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Tenemos el conjunto de valores X y el conjunto de valores Y. Ahora, al primer elemento se le atribuye el 25, al segundo el 1, al tercero el 4, al cuarto el 16 y el último se le atribuye el 25 también. Primera regla que hay que ver. Todos los elementos X se le atribuyen únicamente un elemento Y o un elemento de salida. Vemos que a este se le atribuye únicamente 1, a este segundo también, a este también, a este también y a este también. A todos se les cumple eso. Entonces, por el momento vamos bien. Ahora, analicemos esto. Como dije, un elemento X no puede tener dos elementos Y, ¿verdad? Pero un elemento Y sí puede tener dos elementos X. Bueno, en estos casos sí, las funciones sí nos permiten eso. Es decir, pueden haber elementos Y que tengan dos elementos X o dos elementos de entrada. En este caso, esto que está sucediendo acá sí es válido en una función. Y acá vemos que sobra un elemento. En el caso de los bebés vimos que si sobra un elemento en nuestro conjunto de X, ¿verdad? Eso no es una función, porque todo X debe tener únicamente, bueno, o al menos un elemento. ¿Se cumple lo mismo con los Y? Bueno, pues en estos casos no. Es decir, puede haber un elemento Y o varios elementos Y que no se le atribuye ningún elemento X, es decir, no esté relacionado con ningún elemento X. En un próximo video veremos lo que viene siendo cuando tenemos elementos que sí se relacionan con elementos X, es decir, elementos Y que se relacionan con elementos X y elementos Y que no se relacionan con ninguno. ¿Cuál sería la diferencia entre ellos? En un próximo video veremos eso. Pero bueno, analizado esto, veríamos que todo esto de acá cumple con las características de una función, por lo tanto es una relación y también una función. Ahora, en esta siguiente parte veremos lo que es la máquina de una función, ya que he mencionado varias veces valores de salida y valores de entrada, pues esto es a lo que me refiero. Primero tendremos un valor de entrada. ¿Quiénes son esos valores de entrada? Bueno, esos valores de entrada son los valores o elementos X. Estos elementos X van a ir entrando y pasan por un proceso que se llama F o puede tener otros nombres. Puede llamarse H, puede llamarse G, puede llamarse Z, puede tener muchos nombres y se suelen representar con una letra. Mayormente se suele dar usualmente se suele dar con la letra F. Entonces, bueno, en este caso es F. Y después de pasar por este proceso, nuestro valor de entrada X pasa por el proceso F, obtenemos un valor de salida o un elemento de salida que se suele llamar F de X en este caso. Y este F de X es equivalente a decir que es una Y. Es decir, F de X es igual a Y. Ahora, dicho esto, podemos pasar a la siguiente parte en la que vamos a ver lo que viene siendo la representación tabular de una función. Digamos que tenemos la función f de x que es igual a x más 1. Y tenemos, bueno, por medio de una tabla, valores x y los valores de y que van a ser los valores de salida. Como les mencioné, y es igual a f de x. Esto de las representaciones tabulares de una función son muy útiles ya que, bueno, se pueden representar así de forma horizontal o de forma vertical.
en donde usualmente ponemos los valores x y los valores f de x o y. Esto sirve mucho ya que cuando queremos graficar una función, que en el próximo video también lo veremos, las representaciones tabulares de funciones son muy útiles para eso. Ahora, dicho esto, para llenar los valores de y que nos hacen falta, estos valores x que tenemos aquí arriba los sustituimos por las x que tiene la función. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, este 1 se reemplazan en todas las x de la función. Por ejemplo, vamos a tener f de 1 porque teníamos f de x, entonces la x ahora vale 1, f de 1 igual a x más 1, ¿quién va a ser la x? Pues 1, ¿verdad? Ya lo dijimos, 1 más 1. Entonces, f de 1 va a ser 1 más 1 y 1 más 1 es 2. Por eso, este valor 1 se le atribuye el valor 2 o se relaciona con el valor 2 de salida. Si lo ven, es como tenemos una x, es decir, un 1, pasa por un proceso y obtenemos un valor de salida, que sería 2. Ahora nuestro siguiente valor es 3. Es decir, f de 3 es igual a 3 más 1. ¿Por qué 3 más 1? Porque x más 1, ahora la x vale 3, dijimos. Entonces la x se reemplaza por el 3. f de 3 igual a 3 más 1 y esto es igual a 4. Con el siguiente, 5. f de 5 igual a 5 más 1. 5 más 1 da 6. El siguiente, f de 6 igual a 6 más 1. Esto va a dar 7. f de 8 igual a 8 más 1. Esto va a dar 9. Y f de 9 igual a 9 más 1, esto va a dar 10. Bueno, esto sería una representación tabular de una función. Ahora, por último, les quiero dejar este reto en el que ustedes en los comentarios me pueden decir los valores que faltan por llenar en esta representación tabular, dada la función f de x igual a x más 3. Como les dije, las x son las que reemplazan. Analicemos los valores que sí se encuentran. Por ejemplo, menos 3. Si vamos a reemplazar f de menos 3 igual a menos 3 más 3, esto nos va a dar 0, ¿verdad? El menos 2 me lo tienen que decir ustedes. El 1 lo reemplazamos en la x y esto va a ser 1 más 3 y eso nos va a dar 4. 6. 6 más 3 nos va a dar 9. El 20 me lo dicen ustedes y 21 más 3 nos va a dar 24. Así que muchas gracias a todos por ver el video. No se olviden de dar like y compartir. Y como les mencioné, este reto pueden dejar en los comentarios las respuestas correctas. Muchas gracias.